Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, hoy regresamos con las teorías de este juego. Teorías sacadas de internet, o de algunos comentarios de viejos videos. Habitualmente solemos ver 4 o 5 teorías, pero el día de hoy, veremos no 5, ni 6, sino 10 teorías de Magic Rampage. Les aseguro que les gustará. Sin nada más que decir, empecemos de una vez. El nivel 40, es la última vez que batallamos contra el brujo. Él termina siendo derrotado por nosotros, y ahí es donde no lo vemos más. Pero ¿qué pasaría si les dijera, que el brujo podría seguir con vida? Al momento que lo derrotamos en su primera fase, podemos ver que él mismo se da cuenta de que somos más fuertes que él. El brujo en el momento que se teletransporta, en realidad se está clonando a sí mismo, y el brujo original escaparía. Probablemente para en un futuro, buscar venganza. Por lo que el brujo le dejaría el yelmo de los imparables a su clon, como medio de distracción, ya que sabía que si no pudo con nosotros, menos podría con el rey. Por lo que durante los sucesos de los posteriores niveles, el brujo se estaría preparando y buscando más poder. ¿Nunca se han preguntado, por qué el rey está tan ambicioso de más poder, y de robar más mapas lunares? Bueno, casi ningún personaje ha tenido diálogos directos con él, como para saber a ciencia cierta, por qué hace todo esto. Ya que con su poder actual, podría gobernar lo que él se propusiera. Pero, ¿y si esto en realidad no es así? El rey está reuniendo todo el poder necesario, dado a que en uno de sus tantos viajes, logró ver algo o alguien, que puede representar una amenaza para el futuro. Eso explicaría que siendo actualmente el personaje más fuerte del juego, siga obteniendo más y más poder. Las mazmorras semanales, dicho por el mismo vendedor, son realidades alternativas. Pero esto, sería una mentira, para ocultar algo aún más perturbador. Las mazmorras semanales, tanto como las mazmorras del modo competitivo, en realidad son simples líneas temporales, donde el soldado cara sucia murió, el rey fue asesinado por el brujo, y la resistencia no alcanzaría a escapar hacia el portal. Es por eso que cada mazmorra, dentro del lore del juego, está repleta de enemigos hostiles, que buscan acabar con nosotros. En estas líneas temporales, simplemente, perdimos. Por poner un ejemplo, si el rey no escapaba hacia el portal, nadie hubiera creado a nuestro personaje. Nadie hubiera ayudado a la capitana, y un largo etcétera. Las ratas de Magic Rampage, solían ser soldados de la resistencia. Esto debido, a que casi todas las ratas del juego, llevan puesta una armadura que podría llevar algún soldado de la resistencia, o nuestro jugador. Eso sin contar, que en los lugares donde operan, podemos ver cómo es que poseen lanzas, cofres, y demás cositas. Sin mencionar, que al parecer tienen la inteligencia suficiente, para poder robar llaves rojas, y ocultarlas en los cofres. Incluso, diseñando tipos de armas que ningún soldado de la resistencia ha podido crear, como son las bombas de veneno, además de que, las ratas son inmunes al veneno. Antes de Magic Rampage, existió Magic Portals. Un anterior juego de Asante, donde controlábamos al fantasma umbraniano. En este juego, al completar uno de los niveles, podíamos ver esta extraña escena, donde al cruzar el portal para ir al siguiente nivel, salía esta silueta. Esta silueta, sería el rey. El rey perseguiría al fantasma umbraniano, y acabaría con él para así, poder tomar su apariencia, y así es como tendría el aspecto que vemos en el nivel 40. Eso explicaría, el origen de esa extraña silueta, que no volvemos a ver en el juego.
nuestro esbirro es el único que parece tener conciencia, haciendo actos que pueden ir en contra de su creador, incluso atacándolo directamente. Esto sugiere que quizá nuestro personaje, el soldado cara sucia, es en realidad una encarnación del fantasma umbraniano, dado a que éste estaría consciente de quién es el rey, y de todo el desastre que ha provocado, dando como resultado, que esté interfiriendo directamente en la historia, sin nosotros saberlo. En el año 2025, agregaron algunas descripciones en algunos objetos del juego. Algunos con frases extrañas, pero algo que algunos objetos tienen en común, es que se repiten las menciones hacia los clones oscuros. Como por ejemplo, el rebanador embrujado, que literalmente nos dice que alberga a las almas de los gemelos oscuros. O también, el báculo, ocaso, que nos dice que los gemelos oscuros velan todas las noches, donde sus lágrimas forjaron la caída del crepúsculo. También está, la descripción del traje de mago arcano, donde se menciona que las almas de algunos gemelos no paraban de colarse al otro lado. Basándonos en estas descripciones, podemos decir que efectivamente, esos clones que generamos en las partidas, en realidad, tienen conciencia propia. El último mapa lunar, en realidad se trata de un mito, inventado por la gente del desierto, y en realidad la capitana se dirige hacia una trampa. El tío en realidad murió en el nivel 2, y si lo dejamos morir, puede aparecer en forma de fantasma. Este sería la línea canon del juego, y lo que vemos, es una ruta alternativa. En uno de mis viejos videos, hable más a profundidad sobre este tema. Dejaré el link en la descripción. Pasemos a la última gran teoría del video. Como ya sabemos, el rey es capaz de viajar al pasado. Pues bien, él en realidad había viajado al desierto, y el misterioso artefacto que les entregó a la gente, fue el mapa lunar. A cambio de protección, y de dejarles el mapa lunar, la gente tendría que inventar la leyenda del fantasma umbraniano. Todo con el fin, de que nadie además del rey, posea el mapa lunar, y tenga uno de tantos asegurado en su poder. Algunas personas no estarían de acuerdo con esta dictadura, por lo que dejarían estatuas diciendo, el rey es una mentira. Años después, llegaría la gata guardián. Por lo que por consecuencia, en realidad el fantasma umbraniano, es un mito, creado por la gente del desierto, por influencia del rey. Espero les haya gustado el video de hoy. Como ya saben, este mes de abril el canal cumple un año, así que intentaré traer algo medianamente decente. Muchas gracias por el apoyo a los anteriores videos, y sin más que decir, no olviden suscribirse, darle like y compartir, y nos vemos en la próxima.